¿Cómo estamos? Pues este es el capítulo 3 de la historia de Inglaterra. Como ya habíamos comentado, cuando llegan los romanos, ellos hacen una delimitación de subir a los celtas, que es la muralla de Adriano. En esa muralla quedaba limitado pues los territorios que estaban abarcando ellos, que era de la parte sur y la parte norte. Todos esos pueblos quedaron como purificados en el aspecto de que no tuvieron esa influencia romana y sus tradiciones estaban pues puras. En esto estamos hablando de Irlanda, de Escocia, de Gales y de toda la cultura celta. Ellos tenían una cultura que después los romanos van a intentar quitarla y suplirla por la de ellos, como pasa en todos los pueblos cuando llegan a conquistar algún lugar, como pasó aquí en México con los españoles. Cuando ellos llegan, automáticamente edifican en donde eran nuestros templos, construyen sus iglesias, meten su religión. Pues así pasa allá en Inglaterra. Cuando llegan los romanos también quieren quitar todo lo que sea vestigios de esa cultura celta, que estaba bien definida porque ellos tenían una religión. Ellos pertenecían a esa clase sacerdotal de los druidas. Como ya les había dicho, cuando llegan los romanos, ellos van a llevar también a sus seres elementales. Así como ya les había yo comentado, de que está todo este panteón de duendes, de gnomos, ellos llevan las hadas. Estas hadas, ¿sí? Estas hadas, ellas son de origen italiano y antes se les llamaba fatae. Ellas en una época quisieron entrar en Grecia, pero pues no se las permitieron las ninfas. Las ninfas estaban abarcando toda la cultura de los griegos y no pudieron entrar ahí. Cuando ellos llegan aquí a los celtas, quieren introducirse, los gnomos las reciben bien, pero después empiezan ya a delimitar todas las tierras que les correspondía y allí hubo esa separación. Cuando entra el gnomo que se acuerdan que les conté de Puck, que es el que entra en uno de los libros de literatura de Shakespeare. Estos personajes que entran en el libro de Shakespeare, los leprocos, aquí entra ese duende que les decía yo, que se encargaba en hacerle los zapatitos a las hadas, porque él no se va a pelear con ellas. Y pues estos seres no se dejan ver más que los que están en el libro de Shakespeare. Los demás es si ellos quieren dejarse ver, si no, no se dejan ver. Ellos se ocultan todo el invierno y salen ya en verano para hacer sus actividades. Esta invasión que tuvo estos romanos, cuando llegan ellos, pues ellos ya les dije que llevaban sus arcos, llevaban sus escudos para pelear y llevaban sus espadas. Y cuando llegan a los bosques coledonios, que están en Escocia, pues ya no pueden seguir avanzando y ahí es donde ellos se van a quedar. Pero ahí también hay otra situación que va a ocurrir. Cuando ellos llegan, pues llegan de clima caliente, ¿sí? Roma tiene aspectos de climas más calientes que los celtas. Entonces ellos llegan con sus túnicas y como con un taparrabo. Cuando ellos van a llegar ahí, ellos se van a empezar a dar pues cuenta de todas esas calamidades que tiene el frío y que les va a empezar a ocurrir, pues empiezan ellos a tener, ¿cómo les diré? Se empiezan a observar todas las conductas que tienen los celtas para cubrirse de ese frío, y pues empieza el origen de que ellos conocen el pantalón. El pantalón es muy remoto, el pantalón es muy antiguo, y pues dicen que la historia del pantalón tiene sus orígenes cuando ellos llegan. Todos los celtas tenían pantalón, entonces ellos empiezan a reír. Ellos dicen, mira lo que usan, porque ellos sí ya usaban el pantalón. Y entonces lo que al principio empieza como una burla, posteriormente ya se va a ir haciendo pues en los aspectos de tener ya pues que ponérselos, y los empiezan a usar pues este tipo de pantalones, que al principio ellos lo hacían en una forma como de querer cubrir todos sus genitales. Los aspectos que hacían pues era ponerse trapos, se los envolvían y se envolvían las piernas, y fue evolucionando. Y cuando llegan a la cultura celta,
ellos ya lo adoptan, ellos ya adoptan este atuendo, y el atuendo que van a empezar ellos a agarrar va a empezarles a beneficiar a estos romanos, y de ahí van a empezar a investigar por qué usan pantalón, y se dan cuenta que son por las altas temperaturas que en ese momento se estaban dando, y ellos tuvieron que adoptar todo esto. Esto que les comento de los pantalones es importante, porque a veces nos preguntamos de dónde salió el pantalón, o por qué sale un mantel, o por qué se saluda de manos, que todo eso vamos a ir viendo a lo largo de todo de estos videos. Pues ellos, ya les dije que lo hacían para cubrir las regiones púbicas con pieles. De este modo pues estaban sujetos a la pelvis y enrolladas en sus piernas, y así fueron protegiendo todos los genitales del frío y a veces de las erecciones inoportunas que se presentaban. Estos hallazgos son muy remotos, porque inclusive se han encontrado vestigios de unos nómadas que tenían como una especie de abrigos en Arjona de Marcel. Muestra a un hombre que llevaba pantalones cortos. Ya desde esa época, en esos hallazgos arqueológicos que se presentaron, pero hallazgos arqueológicos facientes, o sea que sí se puedan comprobar que haya vestigios. El uso de esos pantalones procedían de la cultura celta, como ya les dije, que hacía más de 2600 años que se había desarrollado, poco después de que los romanos y los germanos optaran por quedarse, y adoptaron también ya la vestimenta, tanto los germanos como los romanos, que tenían que, ellos al principio lo usaban así común, pero luego lo empezaron a ponerle rayas y cuadros, en la que ya fue haciéndose ya como una cosa, pues ya como de un vestuario ya más formal, y quedaría pues eso. Cuando yo les comento todas estas historias que aparentemente no tienen pues sentido, porque los romanos pensaban que los celtas eran bárbaros, que era un pueblo de bárbaros, y que hasta el año 400 el origen de la palabra pantalón era desconocida, pero viene a ser consecuencia de dónde sale esa palabra pantalón. La palabra pantalón proviene de un médico llamado Pantaleón. Este Pantaleón era un santo que pues después que ellos lo veneraban, ¿sí? Y que ya fue le pusieron esa palabra en honor a ese santo, al santo de San Pantaleón. Y pues esto era por el apodo que se tenía en los orígenes de la palabra Pantaleón, que recientemente viene siendo, como ya les digo, ese apodo que recibían los fenicios. Si recordarán, cuando metemos la palabra fenicios a la cultura celta, recuerden, o les voy a recordar, que ellos son los que llevan el cobre y llevan el estaño para hacer el bronce. Entonces ya desde ahí los fenicios tenían el apodo de Pantaleón. De ahí viene esa palabra, que era pues el apodo que les daban a los fenicios. Y pues ellos en esa época pues tenían unos especies como de calzones largos, angostos, llamados pantalones, por el santo que ellos veneraban. Después de una serie de eventos que va a ir ocurriendo, los pantalones lo va a empezar a usar los marinos, ¿sí? Ya el marino ya empieza a usar esos pantalones, y ya aparece en 1930, ya se empieza a usar ya en una forma pues ya más ya normal. Pues estos quiero que les quede bien claro de dónde viene la palabra pantalón, del santo Pantaleón, que era un médico, que era pues un médico mártir de la época del siglo XIV, en la que era el patrón de Venecia. San Pantaleón es el patrón de Venecia. En el siglo XIV estaba en esa veneración. Pasaron más de 400 años en el centro de Europa para que se empezaran a hacer todo ese, como ir actualizando ese aspecto o esa prenda en toda la gente.
¿Por qué es importante que lo mencionemos en este momento? Porque aquí debe de quedar claro que es una prenda celta, ¿sí? Y que de ahí es donde proviene. Ya cuando llega a Venecia, ya cuando llega todo eso, ya son en años pues más anteriores. Todos los conocimientos que se quedaron cuando Roma se va avanzando, él se va a quedar 400 años. Cuando ellos optan por irse, empieza pues la decadencia de Roma más adelante, y los monjes de Roma, de otros lugares, emigran y se van para arriba, para Inglaterra, y ahí es donde hacen esas abadías, donde van a preservar todo ese concepto cultural de Occidente, que por medio de saqueos o de incendios pues se perdieron muchas cosas, y los monjes son los que llevan a esas abadías, a esos lugares tan remotos, pues todos los libros, que es lo que estábamos comentando en la película y en el libro El nombre de la rosa. Si recordarán, ahí es donde estaban todos los libros que se empezaron a desplazar a esas abadías, ¿sí? Por los conceptos de esos saqueos que habían, o de esos incendios que se hacían en esa época, y pues para preservar toda esta cultura, todos esos monjes pues lo llevaron a todas las cofradías, pero ha pasado en todos lados, ¿eh? En todo el mundo siempre han habido ese tipo de saqueos en cuestiones culturales, y hay gente que tanto se lo ha llevado al Tíbet, se lo ha llevado a la India, se lo ha llevado a Egipto, o se lo han llevado a lugares para preservar esa cultura y que no se pierda. Pues aquí pasó esto, pero esto pasó cuando se destruyó Roma. Roma, aquí también quiero que quede un hecho como adelantado. Roma no se va a destruir. Cuando se destruye Roma, cuando se parte, que se termina, ellos van a emigrar a Rusia, ¿sí? Se van todo un pueblo que era romano, se va para Rusia, y Rusia le dicen la tercera Roma. Ella está clasificada en esa forma. Ahí se fueron los romanos y ahí se preservaron todos los pueblos bizantinos, y pues como se ve pues no se abandonó. Aquí lo que queremos que quede un poquito ya más claro, pues ese pueblo que se fue formando, esas capas que se fueron formando en Escocia, como fueron los escoltos, Escocia, Irlanda y Gales. Todos ellos fueron pueblos que fueron celtas y que fueron privilegiados porque no tuvieron una alteración de la cultura romana. Uno de los conceptos del cristianismo que va a influir o que va a entrar en Inglaterra va a ser por José de Arimatea. Si recordaremos, José de Arimatea es el que le da el sepulcro a Jesucristo. Cuando muere Jesucristo, él le da su tumba. Por ese hecho, le van a dar los romanos una condena de 42 años. Entonces, cuando él sale, él se va a Escocia, él se va allá y lleva la lanza con que picaron a Jesucristo, que posteriormente va a llegar San Patricio y San Jorge, que va a ocupar esa lanza para matar a los dragones. Pues miren, todos estos eventos que están pasando así, que lo estamos haciendo pues un poquito, pues como un poquito muy largo, pero es para ir especificando qué es lo que estaba pasando en esa época, y pues delimitar todos esos asentamientos que habían de esos pueblos. Como ya les dije, pues quedaron los bárbaros en el norte, según ellos los consideraban así a los celtas, ¿sí? De la parte norte. Cuando los romanos se van, los celtas de la parte norte bajan y tienen conflictos con los celtas que habían estado conviviendo con los romanos más de 30 años, más de 400 años. Y entonces ellos van a pedirle ayuda a los pueblos que están pues cercanos, y pues como ustedes saben, siempre el que llega a ayudar a veces se queda. Pues esto ha sido todo por hoy. Seguimos en el próximo capítulo de la historia de Inglaterra, y pues que pasen un buen día. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo una magnífica estancia en sus hogares.